Quiero que conozcan, ya han oído ustedes hablar muchísimas veces de él. ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido, estando contigo. Vamos a hablar de un tema que se ha convertido, por desgracia, en uno de los principales males de esta sociedad, como es el acoso escolar. Y quién mejor que nuestro psicólogo experto en acoso escolar y una de las personas, de las mayores voces que ha habido sobre este tema en nuestro país. ¿Qué está pasando, Iñaki? Bueno, nada nuevo. Lo que pasa es que por fin le hemos puesto cifras y le hemos puesto nombre a un viejo problema mundial, también nacional, español, que es el acoso y la violencia escolar y que pues afecta, como habéis dicho muy bien, a 1 de cada 4 niños escolarizados entre 7 y 17 años y que desgraciadamente todavía es un problema que obtiene una respuesta casi unánime del sistema educativo en forma de negación. Se dice en abstracto el problema existe, es muy grave, pero en concreto ningún centro se atreve a medir dentro de sus aulas el problema por miedo a encontrarse con el problema. Y el problema es que estos niños acosados que van al colegio cada día sabiendo lo que les va a pasar, es decir, sabiendo que van a sufrir, desarrollan importantes secuelas, importantes daños que tenemos los responsables educativos, los adultos que estamos al mando en estas instituciones, la responsabilidad de atajar y detener a tiempo. Exactamente, y lo que no podemos hacer es quedarnos con las manos cruzadas viendo que al hijo de nuestra compañera madre, también de otro hijo, está sufriendo acoso escolar. Hay programas. Vamos a hablar de uno muy interesante que ha puesto en marcha Iñaki Piñuel en muchos colegios educativos en la Comunidad de Madrid con un 90% de buenos resultados. Pero también queremos que ustedes participen. Ya saben que su opinión es muy importante. Marquen el 925 28 87 91, el WhatsApp 660 37 39 30. ¿Han sufrido ustedes en su casa algún caso de acoso escolar o quizás es su nieto o su hijo víctima del acoso escolar? Porque a veces el acoso escolar es difícil detectarlo. ¿Cómo sé yo si mis hijas son víctimas de acoso escolar? ¿Qué voy a notar? Bueno, hay que estar atentos. Como padres, cuando un niño no quiere ir al colegio, empieza a somatizar a la vuelta de un puente, de unas vacaciones, incluso en septiembre, a la hora de la reentrada escolar, hay que preguntarse por qué. No es normal que un niño no quiera ir al colegio, Y sobre todo lo que no es normal es desarrollar toda esa serie de afecciones, de extraños síntomas que tienen los niños acosados, que no es más que el reflejo de la somatización. Lo que están haciendo sus cuerpos es representar somáticamente el sufrimiento, la angustia, la ansiedad con la que viven internamente el tener que ir al colegio. ¿Síntomas como qué? Problemas que pueden tener insomnio, sobre todo el despertar temprano, niños que se quejan de dolencias gástricas extrañas, niños que tienen extrañas afecciones cutáneas, extrañas alergias que aparecen y desaparecen, extraños síntomas que no dan la cara de ningún problema médico y que hace que los padres generalmente consulten al médico en vano porque no hay ningún problema médico en la base. Lo que hay es una situación oculta, clandestina diría yo, que ese niño está sufriendo a veces desde muy temprana edad. Hemos visto casos de acoso escolar desde los 3-4 años, es decir, estamos hablando de problemas que empiezan muy temprano y que como nadie dice nada, nadie hace nada, esos niños avanzan y se convierten muy frecuentemente en víctimas durante años de otros compañeros y esos niños tienen miedo a contar lo que está pasando, a veces por miedo a ser llamados chivatos o tienen el miedo a que si dicen algo y sus padres intervienen va a ser peor. Las situaciones, cuando no se enfocan correctamente en el sistema educativo, lo que ocurre es que la situación del niño victimizado empeora y se produce una contaminación, una extensión de ese linchamiento a otros órdenes. Por eso muchas veces los niños, con buen criterio, dicen aquello de mejor me quedo como estaba, porque la intervención puede causarme muchos más daños. ¿Cómo podemos intervenir los padres? ¿Los padres podemos de alguna manera frenar el bullying? Ahora se está hablando mucho de si los padres se meten demasiado en el sistema educativo, si los padres quieren entrometerse en la labor educativa. Entonces, los que somos padres no sabemos cómo tenemos que comportarnos. Aquí, ¿cómo nos dividimos las tareas? Hay una serie de reglas fundamentales. La primera es ponerse del lado de tu hijo. Los niños en general no mienten y en materia de acoso escolar menos. Cuando un niño reporta estar padeciendo las burlas, los motes, la ridiculización, la estigmatización, la exclusión, ya no digo las violencias físicas, patadas, collejas, puñetazos, todo eso todavía hoy es muy trivializado en nuestro sistema educativo, pero los niños que son pues muy vulnerables a toda esa, sobre todo más al acoso psicológico que a las violencias físicas, saben lo que está pasando y cuando lo cuentan por fin estamos hablando de un relato veraz. Los padres primero tienen que colocarse del lado de su hijo, parece mentira, pero todavía muchos padres dudan de la versión, dicen al niño no exageres, no es para tanto, haz como si no ocurriera, simula que no va contigo. Todo eso son malas estrategias. Tienen que creer esa versión e inmediatamente informar por escrito al centro educativo. Y digo por escrito,
porque los centros escolares incurren habitualmente en un problema que llamamos negación y que es, bueno, pues sí, atribuir a un problema, a un conflicto, a una desavenencia o a cosas de niños, problemas que finalmente han causado que algunos niños desgraciadamente se hayan hasta quitado de medio y que los niños sufren terriblemente desarrollando cuadros de estrés postraumático. Por tanto, muy importante, padres y madres que están escuchando esta emisión, informar al centro por escrito, porque desde el momento en que por escrito se recibe esa notificación, el centro escolar tiene la responsabilidad de detener esas conductas, primero de instruirlas y luego detenerlas. Si se hacen comunicaciones verbales, orales, lo voy a hablar con la maestra, con la tutora, eso al final se queda en agua de borrajas, incluso muchas veces los centros niegan que esa comunicación se haya producido y no se resuelve el problema cronificándose los daños de los niños acosados. El año pasado se contabilizaban más o menos unos 83 casos de acoso escolar aquí en Castilla-La Mancha, el curso pasado. Otra pregunta que nos hacemos es, en nuestros centros, aquí hemos hablado muchas veces de protocolos, de actuación, hemos tenido expertos en la materia. ¿Están nuestros centros preparados para hablar de acoso escolar, para atajar este problema? No, y además hay que decir que esos 83 casos son los casos que han subido hasta la inspección educativa, que han llegado a la inspección y al Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma, pero es mucho más el tamaño de los niños, que llega a una cuarta parte de los niños escolarizados que sufren sin que nadie tome medidas, nadie detenga las conductas, trivializándose y banalizándose esas violencias. Ese es el problema, que esos casos son los casos graves, los casos que han ascendido y se han elevado, los casos ya de intervenciones de los adultos porque hay gravísimas violencias físicas, pero son muchos más los niños que sufren este problema. Hay que decir que los centros educativos todavía hoy dan palos de ciego en esta materia. Hay mucho voluntarismo, hay muchas ganas de hacer cosas para que parezca que hacemos algo, pero no hay la dinámica absolutamente necesaria en este tema, que es medir el problema. Medir el problema, y es uno de los principios fundamentales de ese programa que ya habéis puesto en marcha en muchos colegios en la Comunidad de Madrid, es el programa AVE. Quiero que me destaques algunos de los puntos, son 6 en concreto los que tiene, pero sí que habéis conseguido que el acoso llegue a frenarse casi en un 90% de casos. Así es, en un promedio del 95%, medido antes y después, porque aquí no vale el voluntarismo. Si no medimos un problema, no podemos saber si nuestra intervención tiene éxito o no. ¿Cómo se mide El método AVE incorpora una serie de pasos y de programas que colocan a los alumnos, especialmente al grupo de alumnos, como protagonista de la propia detención del problema de acoso. Sabemos que los problemas de acoso, cuando avanzan, se convierten en grupales. Su propio detective en un todos contra uno. No tanto detectives, sino comprometerse global, grupalmente, ese grupo. Normalmente trabajamos con aula completa, y ese aula al principio del curso hace su propio protocolo de buen trato. Con la ayuda de unos facilitadores se compromete globalmente definiendo qué conductas de maltrato no queremos recibir, qué conductas sí son de buen trato y qué sanciones vamos a aceptar en caso de que violemos este acuerdo colectivo. De tal manera que ningún niño después puede decir yo no sabía, esto yo pensaba que era un juego, yo no quería hacer daño. No, ese compromiso colectivo de la clase, del aula, contra la violencia y el acoso escolar es fundamental. Por cierto, lo firman uno a uno en presencia del profesor, del tutor y del director del centro. Esa firma, que no tiene un carácter legal, si quieres, pero tiene un carácter de involucración y de implicación interna. Esa firma compromete individual y grupalmente a ese grupo a no practicar esas conductas que previamente han definido. Otras partes de este programa involucra la formación necesaria que hay que hacer tanto de los profesores, del resto del personal educativo que tiene relación con los niños, de los padres de los alumnos también. ¿Hay poca formación en esto? Sí, y además eso explica que, como no se forma en el problema, se tienden a estar viendo problemas de acoso y no reconocerlos como tales, porque se trivializa, se banaliza, se dice que son violencias entre niños, cosas de broma, juegos, que no hay que meterse, todo lo contrario. Y sobre todo, una de las medidas más importantes de este programa es el test que creamos hace varios años, el test de evaluación breve del acoso escolar, que por cierto es un test de disposición gratuita, lo pueden disponer los centros escolares, no lo hemos reservado, sino que es de amplia disposición, para medir 3 veces al año, cada trimestre, normalmente lo hacemos al principio de cada trimestre, qué niños nos están reportando desarrollar las primeras manifestaciones de acoso escolar. Por tanto, la evaluación es periódica, no estamos haciendo una foto, sino un vídeo, estamos viendo qué casos existen o principian, qué casos no hemos resuelto de los que estaban en el trimestre anterior, y por tanto tenemos la obligación de darnos la mala noticia
que si medimos en nuestras aulas nos vamos a encontrar que tenemos en cada aula casos de acoso escolar. Pero la buena noticia es que podemos intervenir a tiempo. Podemos evitar que esos niños desarrollen daños, cronificando esos daños y llegando pues a los casos, esos 83 casos, que son niños con intentos de suicidio, con graves lesiones, con graves problemas psíquicos. De la relación que hay entre una persona que acosa y un futuro violador. Pero eso va a ser después. Antes vamos a atender a nuestra espectadora, se llama Manuela y nos llama desde Toledo. Buenos días, Manuela. Buenos días. Nos va a contar su caso, ¿verdad? Cuéntenos. Sí, mire, esto ya fue hace mucho tiempo. Mi hijo ya tiene 38 años. Entonces, lo primero, desde luego, dar la enhorabuena por cómo se está aplicando este señor y las gracias como él lo está contando. El problema fue que tuvo acoso verbal por parte de algún compañero y lo más curioso es que el primero que empezó fue el profesor, que le llamaba tonto delante de todos, le decía tonto con acento en la O. Fallan más que una escopeta de feria, no sé qué, no sé cuánto. Como muy bien ha dicho, por escrito es como hay que hacer las cosas, pero claro, te guardas copias, lo llevas por escrito, ¿cómo lo haces? En aquella época, pero curiosamente es que prácticamente los patrones son los mismos. Vale, hay más mecanismos, hay más cosas, pero a consecuencia de todo eso mi hijo fue un fracaso escolar con una persona súper inteligente, pero que no quiso, o sea, lo que sabe, lo sabe de manera autodidacta, no quiso volver a saber nada. Lo intentó en FP, luego después, pero no podía. Le voy a explicar por qué. Porque estos niños, hoy adultos, arrastran desde entonces la cronificación de un cuadro que tiene el 90% de estos niños acosados, que es lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático. En la consulta que yo dirijo en nuestro instituto recibimos niños acosados que están en edad escolar, pero recibimos también una población de adultos que vienen décadas después de haber terminado estudios y muy frecuentemente de haber fracasado en esos estudios, porque esa situación de acoso les cambió definitivamente, les arruinó la vida académica. Niños a veces superdotados, no digo ya niños ni siquiera normales, pero que por el efecto del problema de concentración, del problema de la memoria a corto plazo, del hundimiento de la autoestima, del hundimiento de la seguridad en sí mismos, se han convertido en sombra, ya ni se acuerdan de cómo eran antes de ese cuadro. Y la buena noticia, señora, se la doy a usted y se la doy a su hijo, esos cuadros, aunque hayan pasado décadas, tienen reversibilidad. Solemos trabajar con estas antiguas víctimas, que lo siguen siendo porque siguen cronificando ese cuadro de estrés postraumático, pero esa timidez, esa inseguridad, esa alteración emocional que seguramente todavía arrastra a su hijo a los 38 años, tiene reversión. Se puede corregir porque hay reversión del trauma si se aplica la terapia correspondiente. Pues Manuela. ¿Qué instituto sería? Bueno, el trabajo que nosotros hacemos, el Instituto Iñaki Piñuel, estamos en Madrid, en el centro de la capital, y trabajamos sobre todo con víctimas de acoso escolar y también víctimas de acoso laboral y de otras formas de acoso. Y le vamos a facilitar ahora la dirección donde trabaja Iñaki Piñuel, Manuela, para que usted pueda dirigirse a ese instituto. Gracias, Manuela, gracias por esa valentía, por contarnos su caso. 38 años, decía. 38 años, pero muy frecuentemente el que inicia con el efecto señal el acoso es un profesor. Totalmente. Fíjate que todavía hoy estamos en el siglo XXI, no estamos hablando del siglo XIX ni de la Edad Media. Algún profesor con muy poco escrúpulo, con muy mala praxis, desarrolla lo que llamamos el efecto señal. Es el primero en estigmatizar al niño y luego ya el resto de la clase sigue. Es un problema. El resto sigue. Yo tengo 39 años, yo recuerdo un profesor, no voy a decir el nombre ni a lo que se dedicaba, pero cuando estábamos haciendo una actividad deportiva en el recreo llamaba saco de patatas a una de mis compañeras, que era una niña fuerte, saco de patatas, no puedes correr, te estás hinchando a polvorones. Yo tenía 7, 8 años y recuerdo perfectamente cómo trataba a esa niña. Claro. Desde luego esa niña también tuvo fracaso escolar, ¿eh? Porque hay que decirlo, el efecto del acoso escolar en los niños completamente normales, quiero subrayar esto, las víctimas de acoso escolar no son niños previamente vulnerables, claro, vamos a hablar de ese perfil. No existe un perfil previo. Lo que tenemos es que el acoso escolar produce daños y esos daños, cuando tú vas a evaluar a un niño, efectivamente, está el problema de la autoestima, que se ha venido abajo, una inseguridad, un problema para integrarse en un grupo que lo rechaza. Claro que eso existe, pero es el efecto y no la causa. Hay muy pocos profesionales cualificados que entiendan que lo que presenta la víctima de acoso escolar en forma de daño no es una personalidad previa, es el efecto, la secuela en un ser humano completamente normal, atiéndeme esto, pero porque no hay personas ni niños a prueba de acoso. Si a cualquiera de nosotros en el trabajo nos hacen mobbing o en la escuela acoso escolar, bullying, vamos a desarrollar los mismos daños. No hay gente que sea resiliente a eso.
Iñaki, cuando hablamos del acosador, a mí me preocupa también el efecto padres polluelos, padres avión o helicóptero que se llaman ahora, que estamos protegiendo a nuestros hijos y nos pensamos que esos hijos únicos, exclusivos, se podrían convertir en futuros acosadores. Tenemos que ver también los padres en esto, tenemos que un poco ponernos la linterna. Mira, hay un fenómeno generalizado, muchas familias desbordadas por jornadas interminables, otro problema del que hay que hablar también, qué está pasando en el trabajo, desbordadas por otros problemas que se tienen y que vivimos en nuestra sociedad del siglo XXI, pues o bien no atienden suficientemente en tiempo o en calidad de tiempo, y eso hace que estos niños luego se sobrecompensa esa falta de atención con pues una educación laxa, basada en nunca decir no, en dejar al niño hacer, o incluso en, no jamás frustrar cualquier deseo que ese niño tenga. Este perfil está asociado en los estudios que hemos realizado con el desarrollo de una baja empatía, de un egoísmo, de una situación que llamamos presicopática, que en el colegio se manifiesta en una arrogancia, una prepotencia, un narcisismo, y que en algunos niños desemboca a la salida de la adolescencia en una psicopatía, Es decir, futuros problemas sociales como los que estamos viviendo estos días, con manadas, con historias, que luego nos preguntamos de dónde vienen. Vienen de aquí. Exactamente, que nos preguntamos qué ha pasado con estos 5 individuos, por qué se comportaron así. Es decir, el origen hay que buscarlo ahí. Hay niños que jamás han recibido el no por respuesta, hay niños que no han internalizado que existen límites, hay niños que no han internalizado que existe otro, el compañero que tiene sus derechos, y esto no lo han recibido en casa. Los profesores se quejan, y con razón, de que llegan estos niños al sistema educativo completamente silvestres, sin haber recibido esa preparación en la familia, y el problema es que el sistema escolar no puede con ellos, se convierten en acosadores escolares, pero cuidado, sabemos que una cuarta parte de ellos, antes de los 18 años, va a cometer un delito. Es decir, estamos preparando futuros delincuentes. ¿De dónde salen los acosadores laborales? El problema del mobbing. ¿De dónde salen los maltratos domésticos que luego derivan en todas las noticias de cada día? Salen de la escuela de psicópatas, que a veces son familias donde no se atiende a esos niños, o no se establecen límites, o no se dedica el tiempo suficiente para educar, o de sistemas escolares que miran a otro lado cuando estos niños vulneran los derechos de otros compañeros acosándolos. Y tú decías, y has levantado la liebre, como decimos en esta tierra, cuando hablamos de ese perfil de personajes que cuando escuchamos noticias diarias ha aumentado, y lo vemos todos, esa violencia machista en este país. Cada día están muriendo mujeres. Estamos hablando de hombres que seguramente, lo que tú has dicho antes, no les han dicho no cuando tenían que decírselo. ¿Un futuro acosador puede ser un futuro maltratador? Es un maltratador ya de pequeño, porque el acoso escolar es puro maltrato. Cuidado a no confundir que el acoso escolar, la mayor parte de las conductas de acoso escolar son violencia psicológica, y la mayoría de las mujeres y hombres también que existen, maltratados, son maltratos psicológicos, que en casos extremos derivan en físicos, pero para cuando hay un maltrato físico, fíjate que el acoso psicológico y el maltrato y la manipulación y la culpabilización, todos los fenómenos que hemos estudiado, llevan mucho tiempo, a veces años, desarrollándose. Por tanto, hay que dejar de trivializar. Poner motes a un niño no es trivial ni banal, es dañar a ese niño. Reírse de él cuando habla o cuando se equivoca, estigmatizarlo llamándole esto o lo otro por su aspecto físico, porque tiene no sé qué gafas, no sé qué problema físico que puede llegar a tener, incluso minusvalías. Cuidado, porque esas conductas no salen gratuitas. Esos niños se convierten en niños estigmatizados, dañados, y son niños que a veces llegan a la vida adulta creyéndose todo aquello que les imputaron ser por el acoso escolar durante años. Iñaki, para concluir, dos consejos básicos que puedas darnos tanto a padres, abuelos que nos están viendo ahora mismo, como a muchos profesores que a lo mejor están en horario lectivo pero después verán el programa en internet. ¿Qué les decimos? Primero, los niños acosados son inocentes. Ya está bien, hay que repetirlo una y mil veces, de intentar buscar perfiles previos, de revictimizar a las víctimas señalando déficits en habilidades, problemas que son efectos y no causas del problema. Y, por cierto, irse de rositas los acosadores, que es de los que nunca se habla. Esa reconducción significa que el sistema escolar debe ser eficaz, sancionando, palabra que nadie utiliza porque parece antipedagógica. Antes ya lo utilizábamos sancionar, castigar esas conductas, que significa dar un mensaje educativo de que la sociedad en su conjunto no admite el maltrato, y si no lo hacemos en la etapa educativa vamos a encontrarnos ese problema después, más adelante. Y después, atención, sabemos que ciertos problemas como la psicopatía no tienen remedio. Una vez que se cristaliza una personalidad de este tipo, no hay terapia. Por muchos años que pasen en la cárcel, a la salida vuelven a delinquir, lo estamos viendo, y por tanto,
Cuidado, el acoso escolar, luchar contra él, y con esto termino, es la mejor forma de evitar futuros problemas que después ni el sistema penal, ni las alarmas sociales, ni las manifestaciones van a poder detener, a no ser que trabajemos en la escuela con los niños acosados. Pues Iñaki Piñol, me da gusto escucharte. Hay varios libros de Iñaki, ha traído aquí dos: Amor Cero, Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas, otro gran tema que traeremos a este programa, y Las 100 claves del moving. Es uno de los principales, de los psicólogos más importantes que hay en nuestro país y de las primeras personas que habló y fuerte de acoso escolar y de acoso laboral en este país. Gracias, Iñaki Piñol, un placer. Gracias a vosotros. Tenerte aquí. Gracias. Continuamos en Estando Contigo, ahora la crónica social.